Hermann Oberth, Wernher von Braun y el cohete. El viaje a la Luna se hizo real en el siglo XX, la fantasía del hombre. Con la misión del Apolo 11 se cumplió el antiguo sueño de la humanidad. Una persona salía por primera vez de la Tierra y pisaba un astro lejano. Pero sin los conocimientos de la ciencia moderna, el acontecimiento del siglo no habría sido posible. En el siglo XVII, el físico y matemático Isaac Newton describió sus leyes de mecánica celeste. Todo cuerpo se ve sometido a una fuerza determinada, la fuerza de gravedad. ¿Cómo puede conseguirse un objeto volante que venza la fuerza de gravedad terrestre? Newton afirmó: cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce una fuerza igual y de sentido opuesto. El aire del interior de un globo ejerce una presión constante contra la pared. Cuando se abre el globo, el aire que sale ejerce una fuerza en sentido opuesto a él. Esta fuerza lo pone en movimiento. Por este mismo principio funciona un cohete. Los gases expulsados por la cámara de combustión lo elevan. Los primeros cohetes se construyeron en China en el siglo XI. La técnica se transmitió a Europa por vía marítima. El primer uso importante que se dio a los cohetes fue militar. En 1807, el general inglés William Congreve atacó Copenhague con 30.000 cohetes. La ciudad quedó totalmente destruida. A finales del siglo XIX, los científicos vieron en el cohete un cuerpo volante ideal para salir de la Tierra. ¿Pero a qué velocidad debía volar un cohete? El escritor francés Julio Verne tenía la respuesta. En su novela fantástica De la Tierra a la Luna, calculó matemáticamente la velocidad necesaria. El cohete debía lanzarse a 40.000 kilómetros por hora. Su historia de aventura sobre un viaje a la Luna fascinó a Oberth, que entonces tenía 12 años. 20 años después, en sus investigaciones, sentó las bases para la conquista del espacio. Oberth nació en Hermannstadt, Siebenbürgen, en 1894. En 1913 comenzó sus estudios de medicina en Múnich por deseo de su padre. Después de la Primera Guerra Mundial, cambió su especialidad por la física. Diseñó su primer cohete en la Universidad de Göttingen. En 1923 publicó su primer libro, Los cohetes hacia el espacio interplanetario. Su publicación desencadenó un debate científico sobre la posibilidad de volar al espacio. Oberth se hizo famoso de repente. Sin embargo, carecía del dinero para llevar a la práctica su teoría. En la Alemania de los años 20, a nadie le interesaban los planos de sus cohetes. Basándose en ellos, el estadounidense Robert Goddard construyó el primer cohete de combustible líquido del mundo. Su lanzamiento en 1926 inició la era de los cohetes. A finales de los años 20, Adam Opel se atrevió a probar en Berlín los propulsores creados por Goddard y Oberth. En 1928, el director de cine Fritz Lang contrató a Hermann Oberth como colaborador de su nueva película, La mujer en la luna. Como atracción, se lanzaría un cohete el día del estreno. En las pruebas de ignición del motor, Oberth hizo un descubrimiento: la autodestrucción de las partículas líquidas. El combustible prende en forma de explosión en la cámara del motor del cohete. En el momento de la ignición, las partículas de oxígeno líquido penetran en el combustible y se desintegran en pequeñas gotas. Al extenderse por una superficie mayor, prenden más rápido y mejoran las proporciones. La fuerza de empuje es la misma. La tobera cónica de Oberth sentó las bases de todos los propulsores de cohetes futuros. En 1930 inauguró en Berlín, junto a los ingenieros Rudolf Nebel y Klaus Riedel, el primer campo de cohetes del mundo. Entre los trabajadores estaba Wernher von Braun, de 18 años. Pero los pioneros de los cohetes no tenían dinero. En 1931, Oberth regresa resignado a Siebenbürgen. En 1931, el Tercer Reich está en auge. La milicia se interesa ahora por el cohete. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania el uso de armas convencionales, pero los cohetes no se citan en el contrato. Rudolf Nebel rechaza trabajar como colaborador del Reichswehr. Wernher von Braun acepta la oferta encantado. Wernher von Braun nació en Posen en 1912. En el colegio ya soñaba con volar a la Luna. En 1930 comenzó la carrera de ingeniería en Berlín. Allí conoció el trabajo de Hermann Oberth. En 1933 su ambición profesional era enorme.
En 1937, el Reichswehr aborda un gigantesco proyecto en la isla de Usedom, en el mar Báltico. El Centro de Investigación de Misiles de Peenemünde. En las enormes instalaciones, más de 8.000 personas trabajan sin descanso en la construcción de un cohete de guerra. Wernher von Braun asume la dirección técnica. Se fabrica armamento de élite. Hitler planea la guerra. Los ingenieros se centran sobre todo en los problemas de ignición. Las nuevas toberas de inyección permiten que el combustible líquido se queme más uniformemente y ayudan a estabilizar el vuelo. Los especialistas mejoran la mecánica del misil y el alcance del objetivo. Durante 7 años trabajaron en Peenemünde día y noche. Cada pequeño logro dejaba atrás innumerables fracasos. Y finalmente se consiguió. Wernher von Braun y sus hombres presentaron su primer éxito. El 3 de octubre de 1942, poco después de las 3 del mediodía, se lanzó el primer gran misil del mundo, el Aggregat 4. El misil, de varias toneladas, alcanzaba 5 veces la velocidad del sonido y alcanzaba una altura de más de 90 kilómetros. En 1942, Alemania se encuentra en el tercer año de guerra. La situación ha dado un giro. Comienza su retirada. La población civil sufre los ataques aéreos masivos de los aliados. Muchos creen que solo un milagro puede ayudarles. Joseph Goebbels prepara entonces la superarma, diseñada para darles la victoria de la guerra con rapidez. Von Braun da a Goebbels la maravilla llamada V2 y al pueblo alemán la ilusión de la victoria. El último año de guerra lanzaron más de 1000 misiles V2 sobre Londres. El resultado fueron miles de muertos y cientos de heridos. Pero los primeros grandes misiles no consiguieron cambiar el final de la guerra. Mayo de 1945. Alemania debe rendirse sin condiciones. Los misiles V2 y sus técnicos son un importante botín de guerra para los aliados. Los vencedores deciden el futuro de Europa. En 1945, las tropas americanas llevan más de 1000 misiles V2 a ultramar.